Aprovechando el fin de semana largo de carnaval que estuve por Atlántida, decidí responder algunas preguntas que me hicieron por Instagram. Separé las preguntas en tres categorías: preguntas personales, preguntas de finanzas personales y preguntas de inversión. Empezamos por las preguntas personales. La primera es justamente si me fui a algún lado de vacaciones, nos pregunta Juan, y la realidad es que no me fui muy lejos, pero me vine unos días a lo de mis padres para sentir aunque sea que estoy de vacaciones. La segunda pregunta es de Agustín y pregunta si me iría a algún lugar de vacaciones con mi nueva bicicleta que les mostré en el video anterior, y no entiendo bien si la pregunta es si me iría en la bicicleta. La respuesta es que si fuera a una distancia de menos de 30 kilómetros donde me voy de vacaciones y no tuviera que llevar mucho equipaje, sin duda me iría. Y si la pregunta es si me iría con la bicicleta a algún lado, la respuesta también es que sí. De hecho estoy en este momento en la bicicleta, ahora después la voy a mostrar, pero la metí en el auto, la plegué, la puse en la valija y vino conmigo, y en este momento que vine acá cerca de la playa a filmar estoy en la bicicleta. La tercera pregunta es de Pedro y me consulta dónde vivo y con quién vivo. Vivo en Montevideo, Uruguay, vivo con mi novia Vicky y con mi perrita Emma, que ya la conocieron en el video de tarjetas prepagas que apareció en un momento y algunos me preguntaron por Instagram quién era. Es una perrita Pug que compramos hace algunos meses, tiene ahora 5 meses y seguramente estoy poniendo por acá algún videíto de ella en este momento. Luego Maxi me pregunta qué carrera estudié, que es una pregunta que me hace bastante seguido. Creo que a raíz de todo el tema de finanzas quieren saber si hay una carrera referida a finanzas que haya estudiado. La realidad es que estudié otra carrera, soy licenciado en negocios internacionales, pero todo lo que sé de finanzas lo aprendí básicamente por internet, sea viendo mucho YouTube, consumo YouTube desde que soy muy chiquito y veo muchos videos de finanzas, más que nada en inglés, pero también otros canales en español. También he leído muchos libros, he ido a seminarios, he hecho cursos y demás, pero educación formal, soy licenciado en negocios internacionales. La siguiente pregunta es de Francho y dice: ¿cómo haces para tener una gran oratoria? Me atrapa mucho tu forma de hablar y expresar. En primer lugar, Francho, muchas gracias. No sé si considero que tengo una gran oratoria, pero te puedo decir dos cosas. La primera es que estos videos los filmo millones de veces y si digo algo apenas mal, hago la toma toda de vuelta para que quede bien y trato de que sea lo más claro posible. A veces sé que hablo rápido y demás, entonces siempre tengo que volver a hacer las tomas una vez más. Así que eso por un lado. Y por otro lado, creo que a nivel vocabulario y demás, eso lo puedo haber heredado un poco de mi madre, que por su trabajo sabe muchísimo idioma español y reglas gramaticales y demás, y siempre aprendí un montón a través de ella. Y la última pregunta dentro del rubro de preguntas personales es de Chris y me pregunta a qué me dedico. Me dedico a la parte comercial, toda mi experiencia ha sido en equipos comerciales siempre. Trabajé unos 5 años en el mundo del retail, en supermercadismo, donde era jefe de compras de diferentes categorías y me encargaba toda la parte de comercial de todas esas categorías. Y actualmente trabajo en Mercado Libre hace un poco menos de un año, también en la parte comercial, y me encargo de la parte de celulares y de televisores. Pasando a las preguntas de finanzas personales o de inversión no tan específicas, Diego nos pregunta si conviene adelantar cuotas de una hipoteca o seguir invirtiendo en Standard & Poor's 500. Acá fíjate, Diego, que tengo un video específico sobre esto que se llama pagar deudas o invertir, y ahí lo vemos 100% al detalle, pero como regla general, siempre que tengas una deuda, un préstamo o lo que sea que tenga una tasa de interés mayor a la tasa de interés que te dan tus inversiones o que esperás por tus inversiones, siempre te conviene pagar las deudas primero, porque es básicamente como si fuera una renta fija asegurada. En el caso de Standard & Poor's 500, al ser renta variable, nadie te asegura la rentabilidad que puedes tener. Pasando a la siguiente pregunta, Gaspar nos pregunta qué principios básicos hay que tener en cuenta empezando de cero para invertir en bolsa. Y acá, como siempre, la respuesta para cualquier tipo de inversión, sea invertir en bolsa, sea invertir en cripto, sea invertir en lo que sea, la regla principal es estudiar y entender 100% en qué estás invirtiendo, qué riesgo corres, qué rentabilidad puedes esperar. Siempre es importante entender a dónde va tu dinero y qué se hace con él. Sea que invertís en una empresa, en un ETF, sea que invertís en una cripto, es importante entender a dónde va tu dinero. O sea, la respuesta rápida siempre es estudiar. La tercera pregunta, Darman nos consulta cómo empezar a buscar casa para comprar con préstamo. ¿Se puede saber a cuánto aspirar a partir de un ahorro previo? Acá te recomiendo que siempre te fijes en las páginas de todos los bancos y las entidades que otorgan préstamos para casas. Te van a hacer un simulador siempre donde vos pones cuánto capital has ahorrado, cuánto vale la propiedad que querés y en cuánto te quedaría cada cuota, y ahí te va a decir si tu sueldo alcanza o no para el tipo de propiedad que querés. Pero siempre igual te recomiendo que una vez que miraste los simuladores vayas de los bancos y hables con un ejecutivo, porque siempre puede haber pequeñas variantes que pueden hacer que tengas mejores o peores condiciones.
La siguiente pregunta es de Sebastián y me consulta: ¿recomendás alguna empresa local a la que le pueda dar mis ahorros y que los pueda invertir por mí? Acá, siempre que quieras que tengas un asesor personal que te ayude y te invierta tu dinero, por lo general vas a tener que tener un capital mínimo bastante grande, por lo general mínimo $50.000 para poder tener un asesor particular que te gestione tu portafolio. Si tenés menos de eso, lo que te recomiendo y lo que te va a hacer más rentable y más económico 100% es estudiar por tu cuenta y armarte un portafolio diversificado, aunque sea de 2 o 3 ETFs que te den una exposición a diferentes sectores y diferentes economías, y vas a poder tener un resultado muy bueno y seguramente bastante similar a lo que pueda tener una asesora de inversión. Lo que tenés que tener mucho cuidado, sobre todo si tenés montos bajos para empezar a invertir, es no caer en estas estafas que hay por internet donde te dicen: decime cuánto tenés y yo te lo invierto por vos y demás, con personas que no conocés, que no sabes quiénes son ni qué hacen con tu dinero. Ahí tenés mucho cuidado, porque la mayoría de la gente que me habla de que fue víctima de una estafa empezó así, con una persona que le dijo: yo voy a invertir tu dinero por vos, y terminó siendo que o no le invertían nada o tomaban decisiones muy malas porque no estaban informados y terminás perdiendo muchísimo dinero. Así que mucho cuidado con eso, sobre todo con montos bajos. Otra recomendación que puedes usar si estás en Uruguay es usar alguno de los fondos de inversión que ofrecen los bancos o algunas entidades financieras. Puede ser Smart Saving de Poli Online, que invertís en Standard Poor's 500, puede ser los fondos de Majorano, puede ser los fondos de Itaú, los fondos de Nobilis. Hay varias empresas que ofrecen fondos mutuos con varios ETFs diversificados que te van a servir y van a tener comisiones relativamente bajas, aunque siempre va a ser mucho más económico para vos poder armarte esa cartera y gestionarla vos mismo con, como te decía, algunos ETFs que te den exposición a varios puntos de la economía. Pasando a la siguiente pregunta, Diego nos consulta si es mejor invertir en Standard Poor's 500 a través de Polié o a través de TD Ameritrade estando en Uruguay. La realidad es que acá va a depender mucho del capital que tengas y la frecuencia con la que vayas a invertir. Por ejemplo, en mi caso personal, si voy a invertir todos los meses en Standard Poor's 500, prefiero hacerlo a través de Polié Online, porque no tengo por qué esperar a reunir mucho dinero para que el monto fijo del giro internacional para mandar a Ameritrade me sea rentable. Entonces lo mando a Polié y me olvido del tema, pago 9,95 y es relativamente económica la comisión versus lo que son las comisiones en otros brokers. Pero si vas a hacer una inversión de una sola vez y tenés un capital grande, quizás te convenga más a nivel de comisiones mandar el dinero a Estados Unidos y tener cierta flexibilidad de comprar y vender cuando vos quieras a través de TD Ameritrade. La última pregunta de esta categoría es de Sami y consulta: ¿cómo invertir y hacer reserva al mismo tiempo? ¿Es posible empezando de cero? Acá supongo que se refiere al fondo de emergencia, y acá 100% es posible poder invertir y llenar tu fondo de emergencia al mismo tiempo. Acá es simplemente una cuestión de definir tu estrategia y cómo lo vas a hacer, y definir porcentajes, te diría que es lo mejor. Si vos tenés un ahorro X, puedes decir: mando 90% a mi fondo de emergencia hasta llenarlo y un 10% a mis inversiones, o puedes hacerlo de la forma que quieras, pero obviamente a nivel seguridad siempre es más recomendable poder tener el fondo de emergencia pronto antes de empezar a invertir. Pero yo personalmente no lo veo mal hacer, como te decía, una estrategia de 90-10 para poder llenar el fondo de emergencia lo más rápido posible, pero tener ese 10% en inversiones para ir viendo cómo se siente, para ver si te gusta, si te sentís cómodo o cómoda invirtiendo en los diferentes mecanismos, y ahí te vas a poder un poco entender y entenderte como inversor o inversora para definir qué tipo de estrategia de inversión querés hacer. Para las preguntas específicas sobre inversión, tengo a mi asesora acá, a Emma. Emma, ¿estás pronta para responder las preguntas? Bueno, y la primera pregunta que la hace John nos dice si es mejor hacer trading o invertir a largo plazo. Acá va en base a lo que te guste a vos, lo que te sientas cómodo y lo que más sepas. Personalmente, a mí no me gusta mucho el trading y no tengo el tiempo que el trading requiere, entre lo que requiere de estudiar y también el estar mirando gráficos y mirar noticias y demás. No tengo el tiempo para hacerlo, entonces prefiero invertir a largo plazo en cosas diversificadas. La siguiente pregunta es de Juanjo, que me pregunta cómo distribuyo el monto que deposito en el broker para hacer dollar cost averaging y si lo hago mensualmente. Acá va a depender muchísimo de qué decidas hacer y cuál sea tu estrategia. Mi estrategia personal en general sí es comprar índices diversificados todos los meses, no importa al precio en el que estén. Por eso creo que Smart Saving de Poli Online es una muy buena alternativa, porque nos obliga un poco a apegarnos a ese plan, y no es que podemos elegir el día que compramos, sino que compran el primer día hábil del mes. Entonces básicamente nos ayuda y nos limita a hacer esta estrategia definida de comprar cada mes un índice diversificado. Por eso me parece una buena opción, pero puedes hacer una estrategia diaria, una estrategia semanal, y va a ser exactamente lo mismo. En realidad, si lo mandas a un broker que no te cobra comisiones para comprar, como puede ser de repente TD Ameritrade o eToro, quizás te conviene hacerlo un poco más frecuentemente, quizás semanalmente o diariamente.
Pasando a la siguiente pregunta, es una pregunta que en realidad hicieron dos personas diferentes, fueron Xavier y Cristian, que preguntan si es un buen momento para invertir en Standard & Poor's 500 ahora que está bajando. La realidad es que si vos estás convencido de un determinado activo, de una determinada inversión, siempre que lo veas un poco más bajo, si vos tenés un horizonte temporal de largo plazo y crees que va a subir, siempre conviene poder comprar para ir bajando nuestro costo promedio. Así que sin duda, si te parece que Standard & Poor's 500 es una buena opción y es un buen activo que te gusta, 100% está bueno que compres más cuando está un poco más bajo. Y la última pregunta es una pregunta que hicieron muchas personas, Bruno, Nicolás, Juan Martín, Lucas y creo que alguna persona más también recientemente me lo consultó, y es qué opinión tengo de cómo va a afectar el tema de la guerra de Ucrania y Rusia en los mercados. Acá la realidad es que no quería hacer un video específico al respecto de esto porque trato de que el canal no tenga nada de política y en este tipo de conflictos geopolíticos importantes siempre hay un trasfondo político en el cual no quiero generar controversia, pero sí lo que podemos ver es cómo se ha comportado históricamente el mercado siempre que ha habido algún conflicto geopolítico similar al que estamos viviendo hoy en día. La realidad es que siempre los mercados se comportan mucho peor ante la incertidumbre, ante no saber qué va a pasar, o sea, antes de que haya una guerra o antes de que haya una suba de tasa de interés o lo que sea que esté pasando, siempre que los inversores no saben exactamente qué va a pasar, ahí es cuando el mercado peor se corrige y peores resultados tiene. La realidad es que una vez que sucede el hecho que estamos esperando y los inversores pueden medir la magnitud y el impacto de los hechos, ahí es cuando realmente vemos las repercusiones. Si miramos un estudio que hizo la empresa LPL Research desde 1990 hasta 2020, donde hubo 16 episodios geopolíticos, vemos que los mercados en promedio se corrigieron un 2% y siempre lograron recuperarse. Y en el caso de un periodo más largo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2020, donde hubo 20 episodios geopolíticos, también los mercados siempre lograron recuperarse en un periodo de 47 días en promedio, corrigiéndose solamente un 5% en promedio. O sea, si estamos convencidos, como decíamos antes en la respuesta anterior, si estamos convencidos de una determinada inversión, de una estrategia y tenemos estrategia definida, ahora está bajo los mercados, es un buen momento para comprar un poco más, bajar el costo promedio y simplemente esperar. Si esto es como toda la mayoría de los episodios geopolíticos anteriores, no vamos a tener ningún inconveniente si invertimos a largo plazo. Si invertimos para tener una ganancia en el corto plazo, quizás sí no sea un buen momento, salvo que estemos haciendo trading y entendamos a dónde puede ir el mercado o querramos estimar o poder definir a dónde va a ir. Pero la realidad es que al día de hoy, sin saber exactamente la magnitud total de esto, sí podemos ver algunas repercusiones que ya hemos visto sobre los commodities, por ejemplo. Sabemos que eso va a influir positiva o negativamente según el lugar, pero en general negativamente, por ejemplo, con la suba del petróleo va a subir los combustibles en muchos lados del mundo y, por ejemplo, esa suba de combustibles en Estados Unidos puede hacer que la inflación que ya tienen, que está bastante elevada, se incremente inclusive un poco más y eso haga que la Fed tenga que incrementar todavía un poco más las tasas de interés. Entonces eso puede repercutir directamente en la bolsa, pero en principio, como decía antes, este tipo de episodios tienden a solucionarse en el mediano y largo plazo, por lo que yo personalmente no voy a modificar mi estrategia de inversión y no voy a hacer nada específico para tomar ventaja sobre esto. Si te interesa ver lo que está pasando en este 2022 en la bolsa, adicionalmente a lo que está pasando en Ucrania en este momento, te dejo por acá un video donde conté algunos de los problemas que tenemos en este año en lo que es inversión en bolsa. No te olvides de darle un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo.